de invertir. Muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Gema. Bueno, buenas tardes ya de verano, que ya ha empezado este martes de forma oficial. Ya nos advierten desde la Agencia Estatal de Meteorología que va a ser uno de los veranos más cálidos y calurosos que se recuerden. Y es cierto que también, si echamos un vistazo a las bolsas, tienen ganas de recuperar todo el terreno perdido la semana pasada, que por ejemplo en Estados Unidos fue la semana más bajista desde 2020, una semana absolutamente terrible, una de las más horribles que se recuerdan en Estados Unidos en los últimos tiempos, con los bancos centrales, la lucha contra la inflación como principales puntos de referencia, aunque esta semana también hay que estar pendientes de las comparecencias en el Senado y en el Congreso del presidente de la FED, Jerome Powell. ¿Cómo ves al mercado? Bueno, como tú bien dices, la semana pasada de media bajaron todos los mercados alrededor de un 6%, no solo la renta variable, pero también la renta fija, y de media los índices mundiales bajan alrededor de 22, 25%, los tecnológicos un 30% y también la renta fija ha bajado un 15%, así que aquí nadie sale ganando. Y a partir de ahora, ¿cómo se presenta el mercado? El mercado, contra sus medias históricas de valoración, sí que está ya dentro de un rango de estar bien valorado, teniendo en cuenta que los tipos de interés han subido más de 200 puntos básicos, que ahora para valorar una empresa, pues apenas hace un año se valoraba con tipos del 2 y ahora se valora con el doble. Me he dicho que los beneficios futuros esperados hoy a tiempo presente pues valen muchísimo menos. Y entonces eso es lo que está pesando en los mercados y va a seguir pesando. Y aparte de esto, y para ya hacerlo todavía peor, le tienes que quitar la inflación, ¿no? Y entonces al final las rentabilidades son muy negativas, ¿no? Porque si le quitas un 8, un 9, un 10% de inflación, pues que vamos a tener hasta final de año, pues la verdad es que no tiene buena pinta, ¿no? Otra cosa es a partir de que ya tengamos la recesión y a partir de que baje la inflación, ¿qué va a pasar, ¿no? Entonces se espera que todas estas medidas que son drásticas y que sí que ponen un freno importante en la economía y que las posibilidades de que tengamos una recesión son bastante altas en el último trimestre y principios del año que viene, se ha adelantado más o menos 12 meses en qué situación van a estar las empresas y se espera pues que no sufran tanto y que obviamente el desempleo va a subir, ¿no? de estar al 3,5, 4 pues al 5 o 6%, eso obviamente no va a gustar, pero sí que es verdad que se espera que sea una recesión suave, ¿no? Una recesión un poco problemática, pues crea mucho estrés, sobre todo en la deuda y en el mercado de deuda. Lo curioso es que si miras un poco el mercado de la curva de tipos, para el año que viene, en el 10 años, se espera que baje y que baje durante el primer semestre. Entonces parece que estoy aquí diciendo cosas que no tienen ningún sentido, pero sí es la realidad. Ahora el mercado está descontando que suban los tipos, pero han subido mucho y se descuenta que suban hasta el 4, pues ahora el 10 años americano, que lo tenía aquí enfrente, bueno, ahora te lo digo, está en el 3,29. Se espera que en el peor de los casos suba. Hay gente que dice 3,75, otros dicen que 4, pero a partir del año que viene sí que se espera que baje. ¿Y por qué va a bajar? Pues porque obviamente la Reserva Federal, una vez que empieza a ver retroceder la inflación, pues tampoco quiere ver que nos estanquemos, ¿no? Obviamente la prioridad es la inflación y en segundo lugar está el crecimiento económico, está el empleo y están los mercados. Pero una vez que ya se vea que esa inflación baja, pues sí que tienen que un poquito tratar de que sea suave. Entonces ya descontando cómo estaremos y cuándo será esa situación un poquito óptima de que empiece a recuperar la economía y los mercados, pues puede ser a principios del año que viene o a mitad del año que viene, y para entonces yo sí creo pues que el mercado todavía le queda
siguiente cola de bajada, ¿no? Y la siguiente cola de bajada es por la simple razón de que todo el efecto de todas estas medidas que están tomando pues va a tener en la economía, ¿no? Al final es lo que se quiere, es lo que necesitamos. Ya sé que es difícil vivirlo y porque vemos bajadas en nuestros ahorros de un 25 de media de un 25%, pero al final van a recuperar. Así que bueno, ahora mismo pues hay que estar en empresas que saben navegar muy bien en este entorno, que son las de calidad, las que distribuyen dividendos, las que tienen presencia internacional, las que tienen productos que todos consumimos y que seguramente navegarán muy bien este entorno y mantendrán esos márgenes que han estado publicando hasta ahora, ¿no? Estabas hablando de esas políticas que están poniendo en marcha los bancos centrales, sobre todo más en Estados Unidos, para luchar contra la inflación. La han convertido en su prioridad número uno por encima de todo. Hay que devolver la inflación a unas tasas cercanas al 2% y eso puede provocar, esperemos que no, una recesión económica. Ya hay casas de análisis, por ejemplo, estaba leyendo Deutsche Bank, que hablan de la inflación como el principal veneno de la economía mundial e incluso ven una probabilidad bastante alta que Estados Unidos y Europa entren en recesión en 2023. Estamos viendo cómo la Reserva Federal está disponiendo de toda su artillería pesada con subidas de 75 puntos básicos la semana pasada. Incluso en julio podría haber otra subida de 75 puntos básicos, por lo menos lo mínimo 50. Aquí en Europa estamos actuando tarde, casi todos estáis totalmente convencidos de ello, de que el Banco Central Europeo se está retrasando demasiado a la hora de endurecer su política monetaria, y si no hay sorpresas, en la próxima reunión, también ahora en julio, la subida va a ser de 25 puntos básicos. ¿Suficiente? Bueno, es lo que ellos, el mensaje que dan, ¿no? Que dice, y sobre todo el economista jefe, Philip Lane, que dice que hay que hacerlo en escalones de 25 puntos básicos. Tal vez sea necesario 50 puntos básicos, pero obviamente partimos de una situación diferente a la americana, porque partimos de unos tipos negativos, ¿no? Entonces, al final, en Estados Unidos pueden llegar a subir con todas las subidas hasta el 3,75 o el 4, pero aquí en Europa pues puede subir hasta el 1,75 o 2%, que tampoco es tan malo. Sí que es verdad que esto está creando estrés en los mercados de deuda, el italiano sobre todo, pero francamente a mí no me preocupa porque todo el mundo está hablando sobre la sostenibilidad que tiene Italia para pagar su deuda, y obviamente la tiene y durante los próximos 4 años, pero sí que es verdad que el coste de esta deuda está subiendo, y por eso es que están pagando un 4% sobre la deuda italiana la semana pasada. Pero el mercado siempre le gusta ver dónde hay ineficiencias y dónde hay debilidades, ¿no? Obviamente el Banco Central Europeo no quería meterse en hablar sobre este tema en la reunión en que decidieron la subida. Ya la semana pasada tuvieron que hacerlo, pero obviamente tienen la capacidad con diferentes instrumentos para tranquilizar el mercado y evitar esta volatilidad. Al final de cuentas, la zona europea está más unida, está más saneada, las economías han crecido, obviamente por todas estas medidas monetarias y fiscales que hemos tenido, y en España tampoco hemos sufrido mucho por este tema del spread de la deuda contra el bono alemán. Sí que es verdad que Italia depende mucho, ¿no? de un crecimiento económico que se pone en duda por el efecto de los costes energéticos pues, que están subiendo, ¿no? Pero creo que al final no va a ser tan dramático como se piensa, y tampoco pienso pues, que esté llegando tan tarde el Banco Central Europeo. Es fácil decirlo y otra cosa es ver la realidad. Nadie preveía el COVID en China, nadie preveía la guerra ucraniana, nadie preveía el Omicron a final del año pasado.
y nadie preveía esa falta de abastecimientos en los suministros. Sí que es verdad que se pudo haber presagiado o haber tomado medidas antes, y es verdad que estamos en una inflación pues, que nadie quería y que no hemos visto en 40 años y que está haciendo mucho daño. Obviamente la medicina va a ser igual de tremenda, puesto que el freno va a crear una recesión sí o sí, pero me gustaría pensar que la recesión no va a ser tan dramática como la gente está hablando. Pues ojalá sea así, que no sea tan dramática, sobre todo porque finalmente todas las decisiones que tomen bancos centrales o que tomen los gobiernos de las distintas naciones al final acaban repercutiendo en los ciudadanos, en los inversores, así que esperemos que sea un aterrizaje suave de la economía, que no tengamos que lamentarlo, porque es cierto que es verdad que ya cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver cómo se van sucediendo las cosas, los datos que vayan saliendo. También esta semana conoceremos los datos de PMI, datos adelantados que pueden indicarnos también o darnos pistas de hacia dónde va a ir ese crecimiento económico mundial. Gabriel López, CEO de Inverdiz, como siempre, gracias por el análisis, que pases muy buena semana y hasta el martes que viene. Muchas gracias, cuidaros. Gracias a ti, hasta pronto. Hasta luego.